Hola, ¿qué tal? Otro día más acá en mi canal. Bueno, hoy día vengo a hablarles también nuevamente de un poco de lo que fue la experiencia de Inglaterra. Ya estando aquí en Chile, tranquilo, las veces que hablé de Inglaterra, en el último tiempo estaba en Oxford. Y bueno, yo acá ya estoy hace un tiempo ya en Chile. Yo volví en marzo de este año, volví a Chile. eh, y en total estuve, en mis dos incursiones a Inglaterra estuve 8 meses. Prácticamente 8 meses, quizá un poquito más, pero 8 meses en total. ¿Qué cosas quizás son diferentes a, por ejemplo, a otra persona que se haya ido a vivir 8 meses? Es que yo me fui con esposa, con mi esposa, y en la segunda vez que fui con mi esposa y mi hija. Entonces es distinto cuando uno se va solo a vivir esta experiencia a irse con familia. Yo por lo general siento que a mí, por mi personalidad, el hecho de haberme ido tanto la primera vez que fue a Manchester, 6 meses, irme 2 meses a Oxford con mi esposa y hija, fue maravilloso porque yo después cuando llegaba hacía toda mi rutina como estudiante, estudiaba, después me iba quizá a conversar un rato con mis compañeros, hacía toda mi rutina, pude mejorar mucho mi inglés, pero después cuando yo llegaba a la casa, en lo que fue la primera etapa en Manchester, mi señora igual fue a la misma escuela que yo. En la segunda no, porque ya como estaba mi hija, mi señora cuando yo estaba estudiando, ella se quedaba con Leonor, con mi hija. Entonces, siento que me lo hizo a mí todo mucho más fácil porque nunca me sentí solo del todo, ¿cachai? Inclusive los primeros meses. Yo creo que quizás para ella la etapa de Manchester los primeros 3 meses le costó porque era la primera vez que estaba tanto tiempo en un país que no fuera Chile. Yo he viajado más que mi esposa, entonces quizás tengo una manera de ser distinta y me adapto relativamente rápido. Pero para mí en particular me encantó haber tenido la experiencia de haber podido hacer todo ese proceso con mi esposa principalmente y después el último trayecto con mi hija. Mi hija, si bien fue muy chiquitita, quizá cuando vaya creciendo no se va a acordar de esta experiencia en Inglaterra, pero, pero para nosotros como relación fue muy bueno porque yo no me tuve que ir solo, no me tuve que alejar de mi familia para poder cumplir mis metas, mis metas, ¿cómo se llama? Académicas, que me ayudan para seguir formándome como profesional y todo eso. Siento que la diferencia entre Manchester y Oxford fueron bastante. Una, porque obviamente el primero estaba solo con mi esposa y el segundo fue con mi familia, ya con una integrante más, con Leonor. Y lo otro es porque Manchester es una ciudad mucho más grande que Oxford, entonces son dos ciudades distintas, experiencias distintas. Y en cuanto al inglés, creo que ambas fueron muy desafiantes porque Manchester, el nativo de Manchester tiene un acento mucho más difícil que el de Oxford. El de Oxford, todas las personas hablan bastante bien el inglés. El acento es muy agradable en el sur de Inglaterra. Esto también pueden anotarlo también la gente que está interesada en aprender inglés y no quieren un acento nativo tan duro o tan tosco. Las ciudades del sur de Inglaterra, la pronunciación es mucho mejor. Eh, Eso puedo distinguirlo bastante, o sea, todo entre más se acerca a Londres, el inglés es más parecido al que tú aprendes en la escuela, salvo ciertos lugares, y entre más al norte, el inglés es más diferente. Se empieza, y el inglés de gente de Manchester, el mancuniano, es complejo, es complejo. Lo que sí es que la gente en el norte es mucho más amigable, entonces tiene mucha más paciencia para hablar contigo.
En cambio, yo cuando fui a Oxford, yo ya tenía 6 meses habiendo estudiado en Manchester, entonces la gente no perdía la paciencia porque yo les entendía rápido. Pero me hubiera gustado quizá, no sé, ver ese tipo de personas con el inglés cuando el primer mes que estuve en Manchester. Quizá no hubieran tenido tanta paciencia para escucharme, ni para que yo entendiera, ni nada. O sea, la gente entre más al sur es más fría y entre el más al norte más agradable. Habla mejor, pero es más fría. Entonces ahí, bueno, uno tiene que ir combinando ciertas cosas. Y bueno, lo otro es que Inglaterra, Manchester es una ciudad que tiene muchas más actividades que Oxford. Oxford es una ciudad netamente universitaria y tiene muchos museos y todo eso. Si bien en el tiempo corto que estuvimos fue bueno, pero por ejemplo si hubiera vivido 6 meses en Oxford yo creo que me hubiera quedado bastante corto. Porque ya en las últimas semanas en Oxford yo sentía que ya era el ciclo más que cumplido y ya como que me quería ir a otros lugares porque la verdad que ya Oxford ya lo conocía perfecto, ¿cachai? De hecho, en Oxford viví en varios lugares distintos, no como en Manchester, que viví en 2 lugares nomás. Y principalmente en uno viví prácticamente todos los meses que estuve allá. Y en cambio en Oxford viví en 4 lugares diferentes. Como fui con mi familia, me financié exclusivamente el hotel. A diferencia cuando fui con mi esposa, nos quedamos en la casa en Host Family, que es una experiencia totalmente distinta porque uno tiene que interactuar con los dueños de casa, pero en cambio la segunda vez, ya como iba con mi hija, no me interesó irme a un host family y me quedé en hoteles, principalmente la mitad de la estadía, y después en hostales. 2 hoteles, 2 hostales fueron. Y nada, mucho más cómodo en el sentido de que siempre teníamos todo ahí, en gran parte de la estadía tuvimos desayuno incluido, entonces era súper cómodo, pero también era, ¿cómo se llama? No sé, pues, o sea, era distinto, porque el host family nos dieron una pieza, la ducha la teníamos que compartir con los dueños, la ducha y el baño lo teníamos que compartir con los dueños. No fue un gran desafío en relación a la vida estudiante, pero sí uno que está acostumbrado a tener no, yo con mi señora acá en mi casa, tenemos todo para nosotros, entonces ir a compartir cosas de higiene, ducha y esas cosas, baño, no es para cualquiera. Yo sé que hay mucha gente que tiene la mente abierta y no les molesta, pero en nuestro caso fue difícil. En nuestro caso igual, si uno bajaba en la noche, te preguntaban, oye, ¿por qué estuviste en la noche, no sé, en la cocina, ¿cachai? Y uno después tenía que decirles por qué, ¿cachai? En cambio aquí no, pues aquí podéis salir en la noche, yo me acuerdo en los hoteles se quedaba durmiendo mi señora y yo me iba al lobby un rato a estudiar, a ver fútbol, cualquier cosa. Entonces hay mucha más libertad. Son 2 experiencias totalmente distintas. En la segunda de Oxford, que no me fui a Host Family, fue mucho más caro, o sea, gasté mucho más dinero que en Manchester. Manchester en ese sentido es una muy buena opción cuando no quieres gastar tanto dinero, porque hay tantas opciones para la host family. La opción de la host family o la residencia es mucho más económica. La opción de Oxford con la residencia, que también tiene un campus, no sé cuánto saldrá, porque yo no la tomé, pero a mí me salió bastante caro la estadía. Pero totalmente la pena porque tenía mucha tranquilidad y tenía un espacio para mi familia súper cómodo y podíamos tener nuestra vida, nuestros tiempos, ver dónde comíamos, ver dónde salíamos. Entonces, una ciudad muy segura. Oxford es una ciudad muy segura, o sea, yo nunca tuve como miedo de que le pasara algo a mi familia y mi señora tampoco, siendo que andaban en transporte público. Así que súper buena ciudad para la vida en familia, una ciudad muy tranquila. Yo creo que Manchester es una ciudad que hay que estar con más ojo, sigue siendo segura, pero no es lo mismo. Así que en relación, bueno, resumiendo un poco, son 2 ciudades distintas. Yo estuve en las dos en la misma escuela, en IF. Eh, los profesores son de niveles muy similares, no hay mucha diferencia entre una escuela y otra. Eh,
la diferencia la haces tú como estudiante. Entre más tú puedas compartir con la gente nativa, tu inglés va a mejorar. Si solamente hablas con tus profesores y tus compañeros, tu inglés va a tener un límite. Entonces, pues mejora, pero mejora más lento. En cambio, cuando ya empieza a interactuar más con los nativos, el inglés empieza a mejorar bastante. Y Inglaterra como país, 10 puntos. Un país hermoso. Yo la primera vez viajé mucho, incluso viajé a Europa y fue todo súper fácil. Y en la segunda vez no viajé a Europa, viajé solamente dentro de Inglaterra, a ciudades vecinas y nada más, ¿cachai? O sea, pero sí tienes que ir con un buen presupuesto. Yo que viajé con familia gasté bastante más que la mayoría de los estudiantes, que se gasta bastante menos cuando uno va solo. Todo, porque imagínate, la primera vez comíamos siempre dos del mismo sueldo que el mío y la tercera vez comíamos tres y del mismo sueldo que el mío. Entonces hay que estar preparado para esa situación y hay que organizarse porque si no, allá te puede llegar una sorpresa y te puedes quedar sin recursos más temprano de lo que tú pensabas, po. Así que eso como en resumen. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre cómo es el proceso, todas esas cosas, me pueden escribir en los comentarios y todo eso. Yo sé que mucha gente siempre está interesado en Inglaterra como país. Yo creo que ya conozco bastante el país. Después de mi país, de Chile, creo que Inglaterra es lejos el país que más conozco. Así que nos vemos, que estén muy bien.